Hola, mi nombre es Lucía Mendoza, y si me hubieran dicho hace un año que mi vida iba a cambiar por completo en una sola noche, simplemente me habría reído. Yo era solo una camarera más. Una chica común, invisible para los ricos y poderosos que pasaban a mi lado sin siquiera verme. Siempre supe que la vida no era fácil para personas como yo. Criada solo por mi madre, trabajando desde los 16, soñando con un futuro que parecía cada vez más lejano. Hasta aquella noche. La noche en que fui humillada delante de cientos de personas. La noche en que deseé desaparecer de la vergüenza. Y sin embargo, también fue la noche en la que todo cambió. La noche en que un hombre, el más inesperado de todos, se puso de pie, detuvo la fiesta. Y anunció ante el mundo que yo no era una camarera cualquiera. Que yo era su hija. Su única hija. Y su heredera. Hoy, quiero contarte toda mi historia. No porque busque compasión. No porque quiera aplausos. Sino porque sé que ahí afuera hay muchas personas como yo. Personas que se sienten pequeñas, invisibles. Y que necesitan saber que la vida puede cambiar en un instante. Esta es mi historia. La historia de cómo pasé de ser invisible a ser la hija de un multimillonario. Y todo empezó el día en que acepté un turno más como camarera. Siempre supe que la vida no iba a ser fácil para mí. Desde que tengo memoria, vi a mi madre partirse el alma para sacarnos adelante, trabajando de sol a sol, aceptando cualquier empleo que pudiera conseguir. Ella era todo lo que tenía. Mi único refugio. Mi única familia. Recuerdo que, de niña, soñaba en grande. Veía esas revistas brillantes en el kiosco del barrio y pensaba: algún día, yo también tendré una vida así, viajaré, estudiaré, tendré una casa bonita. Pero los sueños no pagan las facturas. Y en mi mundo, los sueños, casi siempre, tenían que quedarse guardados en un cajón. A los 16 años, mientras mis amigas planeaban que estudiarían en la universidad, yo ya estaba sirviendo mesas en un pequeño restaurante de la ciudad. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Cada plato que cargaba, cada bandeja que equilibraba sobre mis manos cansadas, era un recordatorio silencioso de todo lo que no había podido tener. Pero nunca me quejé. Mi madre me enseñó que el trabajo, por humilde que fuera, era motivo de orgullo. Que había más honor en limpiar una mesa con dignidad, que en vivir de mentiras o de favores. Así que me volví buena en lo mío. Sonrisa en el rostro, pasos ágiles, oído atento. Era una sombra eficiente, moviéndome entre las mesas, escuchando pedidos, sirviendo sonrisas que casi nunca eran devueltas. Nadie se fijaba en la camarera. Nadie preguntaba su nombre. Nadie pensaba en su historia. Y, sinceramente, yo había aprendido a aceptar esa invisibilidad como parte de mi vida. Hasta que llegó aquel día. Un martes cualquiera, o al menos eso pensé. Me llamaron para un trabajo especial. Un evento privado en una de las mansiones más exclusivas de la ciudad. Un cumpleaños de alto nivel, me dijeron, buena paga, pero hay que ser impecable, impecable. Acepté, claro. La paga era demasiado buena como para rechazarla. Recuerdo que esa mañana me desperté nerviosa. Me miré al espejo, ajustando mi uniforme sencillo pero limpio, recogiendo mi cabello en un moño perfecto. Me prometí a mí misma. Hoy, más que nunca, tienes que ser invisible, haz tu trabajo y vete. No causes problemas, no llames la atención. Si tan solo hubiera sabido que esa noche, intentar ser invisible sería lo último que me permitirían hacer. Que la vida, de repente, cruel y generosa a la vez, tenía otros planes para mí. Nunca había estado en un lugar así. Ni siquiera en mis sueños más ambiciosos. La mansión de Adrián del Solar parecía sacada de una revista de lujo. Portones de hierro forjado, un extenso jardín perfectamente cuidado, fuentes iluminadas que lanzaban chorros de agua como si fueran obras de arte. Todo, absolutamente todo, destilaba riqueza y poder. Llegué temprano, como me habían indicado. El sol todavía bañaba la entrada principal, reflejándose en los ventanales enormes que parecían espejos gigantescos. Apretando contra el pecho la pequeña carpeta que contenía mi contrato temporal, caminé hacia la puerta principal, donde otros camareros y personal de servicio se agrupaban nerviosos. Nos dieron instrucciones rápidas y estrictas. Moverse discretamente, no hacer preguntas, no entablar conversación con los invitados, no destacar por ningún motivo.
Ustedes son parte del mobiliario, nos dijo el coordinador con frialdad, se les ve, pero no se les escucha. Asentí sin replicar. Ya estaba acostumbrada a ser invisible. Me asignaron la tarea de servir bebidas en la terraza principal, donde se llevaría a cabo el primer cóctel de bienvenida. Mientras acomodaba las copas de cristal en una bandeja, levanté la vista por un momento. Y vi llegar a los primeros invitados. Era como observar otro mundo. Mujeres altas, delgadas, envueltas en vestidos de diseñador que parecían flotar con cada paso. Hombres bronceados, de sonrisa perfecta, relojes brillando en sus muñecas como pequeñas estrellas. La risa ligera, el murmullo de conversaciones sobre viajes exóticos, inversiones millonarias, fiestas privadas en islas que ni siquiera sabía que existían. Y yo, allí en medio, vestida con mi uniforme negro y blanco, sintiéndome más pequeña que nunca. Pero me obligué a mantener la cabeza alta. Haz tu trabajo, Lucía, me repetí como un mantra, solo unas horas más. Al cabo de poco tiempo, la terraza se llenó de una atmósfera bulliciosa y vibrante. El personal de cocina iba y venía con bandejas repletas de canapés exóticos. La música en vivo, violines y un piano de cola, llenaba el aire con una melodía suave y elegante. Yo me movía entre los invitados, ofreciendo copas de champán, fingiendo no escuchar los comentarios despreciativos que a veces escapaban de sus labios al hablar de los sirvientes, los trabajadores, como si fuéramos parte de un paisaje decorativo. No importaba. Había aprendido a endurecer la piel. A no dejar que las palabras hirieran más de lo necesario. Lo que no sabía. Lo que no podía imaginar. Era que esa noche, mi nombre, Lucía Mendoza, iba a ser recordado. Que mi presencia, insignificante a sus ojos ahora, se convertiría en el epicentro de un escándalo que sacudiría sus perfectos mundos de cristal. Pero antes de que eso sucediera, aún me esperaba el momento más humillante de mi vida. El momento en el que, frente a todos, alguien me haría sentir que no valía nada. Y ese momento, estaba a punto de llegar. Recuerdo el momento con una claridad dolorosa, como si el tiempo se hubiera ralentizado a mi alrededor. Estaba cruzando la terraza con una bandeja de copas, esforzándome por mantener la compostura. Las conversaciones, la música, el tintinear de los cubiertos, todo sonaba como un murmullo distante mientras me concentraba en no cometer errores. Y entonces, sucedió. Una mujer, alta, rubia, impecablemente vestida en un traje rojo de alta costura, giró de repente, sin mirar, chocando contra mi bandeja. Una copa de champán, ligera pero traicionera, voló hacia ella y se estrelló contra su vestido. El líquido dorado dejó una enorme mancha en la tela brillante. Por un instante, el mundo se detuvo. La mujer miró su vestido, luego me miró a mí, y su rostro se transformó en una máscara de furia. «Mira lo que has hecho, estúpida», exclamó, su voz cortando el aire como un látigo. Todos los invitados alrededor se volvieron hacia nosotros. Decenas de ojos inquisitivos, de rostros con sonrisas congeladas, observaban el espectáculo. Yo traté de disculparme, de recoger la copa caída, de limpiar la mancha con mi pañuelo. Pero ella me apartó con un gesto de desprecio. «No me toques», gritó, como si yo fuera una criatura repugnante. Me incorporé, con el corazón latiéndome en los oídos, sintiendo que mis mejillas ardían de vergüenza. «¿Quién dejó entrar a esta basura aquí?», se burló la mujer, riendo, mirando a su alrededor para asegurarse de que todos la oyeran. Algunas personas rieron también. Otras simplemente miraron hacia otro lado, incómodas, pero nadie dijo nada. Nadie me defendió. Yo era solo una camarera. Una mancha en su noche perfecta. El gerente del catering llegó corriendo, rojo de la vergüenza. «Disculpe, señora Victoria», balbuceó, «le aseguro que esta empleada será sancionada, inmediatamente». Victoria. Así se llamaba la mujer que me estaba reduciendo a polvo frente a todos. ¿Sancionada? Rió, debería estar barriendo calles, no arruinando la ropa de la gente decente. Yo apreté los puños contra mi delantal, tragándome las lágrimas, sintiendo que me rompía en 1000 pedazos por dentro. El gerente me tomó del brazo, discretamente pero con firmeza. «Lárgate a la cocina, ahora mismo, y no vuelvas a mostrarte aquí». Asentí en silencio, bajé la cabeza y caminé lo más rápido que pude, sintiendo las miradas clavándose en mi espalda como cuchillos. El orgullo que tanto me había costado construir,
se derrumbaba con cada paso que daba. Llegué a la cocina temblando. Apoyé las manos sobre la encimera de mármol y cerré los ojos. La humillación era tan intensa que apenas podía respirar. No era solo una copa derramada. Era todo lo que representaba. El recordatorio de que, para gente como ellos, yo no era más que un error molesto. Un ser invisible, al que solo miraban cuando había que pisotearlo. Quise arrancarme el uniforme, salir corriendo, desaparecer del mapa. Pero me obligué a quedarme. No porque tuviera esperanzas de redención, sino porque no iba a darles el placer de verme derrotada. Me quedaría hasta que terminara mi turno. Luego, me iría para siempre. Lo que no sabía era que alguien me había visto. Alguien que, en silencio, había presenciado todo. Y que ese alguien estaba a punto de cambiar mi vida de una forma que jamás habría imaginado. Me escondí en la cocina, refugiándome en una esquina oscura, donde las luces blancas no llegaban a herirme más de lo que ya estaba. Apoyé la espalda contra la pared fría y cerré los ojos. Sentía las manos temblar, el corazón golpear con violencia en mi pecho, la garganta cerrada en un nudo imposible de deshacer. Quería desaparecer. Quería ser una de esas sombras que pasaban inadvertidas, que nadie miraba, que nadie juzgaba. Pero no podía. No podía borrar lo que acababa de pasar. Recordaba cada palabra de aquella mujer. Cada mirada llena de desprecio. Cada risa sofocada de los invitados. Cada expresión indiferente. Como si fueran menos que nada. Como si no mereciera ni siquiera estar allí. Luché contra las lágrimas con todas mis fuerzas, pero fue inútil. Una tras otra, empezaron a caer, silenciosas pero imparables. Me tapé la boca para no sollozar en voz alta. No llores aquí, Lucía, me susurraba a mí misma, no les des ese poder sobre ti. Pero era demasiado tarde. La humillación, la tristeza, la impotencia, todo me había alcanzado de golpe. Y en ese momento, en ese rincón de la cocina, sintiéndome la persona más insignificante del mundo, me pregunté si todo el esfuerzo, todos los sacrificios, todas las noches sin dormir habían servido para algo. ¿De qué servía trabajar tan duro si siempre iba a ser tratada como basura? ¿De qué servía soñar si el mundo real era tan cruel? Me sentía rota. Vacía. Cansada. Cerré los ojos, dejando que las lágrimas siguieran cayendo. Tal vez debía rendirme. Tal vez no había un lugar para mí en este mundo brillante de riqueza y poder. Tal vez la vida me estaba diciendo que aceptara mi sitio en las sombras y no intentara jamás salir de ellas. Un zumbido de voces en el pasillo me hizo abrir los ojos. Los invitados seguían riendo, disfrutando, como si nada hubiera pasado. Para ellos, yo no era más que una anécdota vergonzosa que olvidarían al terminar la noche. Pero para mí, esa herida tardaría mucho en sanar. Me limpié el rostro con el dorso de la mano, respiré hondo, y me obligué a levantarme. Quedaban algunas horas más de turno. Después de eso, me iría. Dejaría todo atrás. Buscaría otro empleo, en otro lugar, lejos de las mansiones y las sonrisas falsas. No lo sabía aún. Pero justo cuando pensaba que la vida no podía ofrecerme más que humillaciones. El destino estaba preparando su jugada más inesperada. Una jugada que iba a cambiarlo todo. Apenas logré recomponerme, me puse a trabajar en silencio, lejos de las miradas. Me concentré en tareas simples, lavar copas, alinear platos, doblar servilletas. Cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas y mi mente lejos de lo que acababa de suceder. El bullicio de la fiesta continuaba al otro lado de la cocina, ajeno a mi pequeño naufragio personal. Hasta que escuché una voz detrás de mí. Una voz que no esperaba. ¿Estás bien? Me giré bruscamente, sobresaltada. Allí, de pie bajo el marco de la puerta, estaba un hombre mayor, de cabello entrecano perfectamente peinado, traje a medida, presencia imponente pero tranquila. Lo reconocí de inmediato. Adrián del Solar. El dueño de la casa. El multimillonario. El hombre al que todos adoraban o temían. No sabía qué hacer. ¿Debía agachar la cabeza? ¿Pedir disculpas? ¿Fingir que todo estaba bien? Opté por la opción más segura, bajé la mirada y murmuré. Sí, señor, estoy bien, disculpe si causé molestias. Esperaba que se marchara.
que asintiera con indiferencia y siguiera con su vida de lujo. Pero no lo hizo. Se acercó un par de pasos más, mirándome con una expresión que no era de desprecio, sino de curiosidad. Como si tratara de descifrar algo. ¿Cómo te llamas?, preguntó, con voz grave pero amable. Dudé un instante antes de responder. Lucía, señor, Lucía Mendoza. Él repitió mi nombre en voz baja, casi como saboreándolo, como si le resultara familiar. ¿Mendoza?, preguntó, entornando los ojos. ¿De dónde eres? Me tensé. No estaba acostumbrada a que los clientes quisieran saber más sobre mí. De aquí mismo, señor, mi madre y yo siempre vivimos en esta ciudad. Adriana asintió lentamente, como si estuviera procesando cada palabra. Hubo un breve silencio. Yo, incómoda, volví a mis tareas, esperando que la conversación terminara. Pero él no se movió. ¿Tu madre, cómo se llamaba?, insistió. Fruncí el ceño, confusa por su insistente interés. María Mendoza. María, repitió, y por un momento vi algo estremecer su rostro, una sombra, una emoción contenida. Yo di un paso atrás, sintiéndome vulnerable. ¿Por qué me hacía tantas preguntas? ¿La conocía, señor?, pregunté en voz baja. Él tardó unos segundos en responder. Tal vez, hace mucho tiempo. ¿Era camarera también?, preguntó, como si intentara encajar piezas sueltas. Negué con la cabeza. Era asistente administrativa, trabajó en varias oficinas pequeñas, pero murió hace 3 años. Por primera vez, vi tristeza genuina en los ojos de Adrián del Solar. Una tristeza que no parecía fingida. Una tristeza que parecía salir de un rincón muy profundo de su alma. Lo siento, Lucía, de verdad. No supe qué decir. Nadie de su mundo, el mundo de los trajes de seda y los relojes de oro, se disculpaba ante alguien como yo. Me limité a bajar la mirada, incómoda. Adrián suspiró, mirándome como si quisiera decirme algo más, pero se contuvo. Finalmente, con una leve sonrisa triste, dijo: No te vayas, quédate hasta el final de la fiesta, prometo que será una noche que no olvidarás. Luego, se dio la vuelta y desapareció entre las sombras del pasillo. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Por qué me miraba así, como si viera a alguien que había estado buscando toda su vida? No lo entendía. No podía siquiera imaginarlo. Pero algo, muy dentro de mí, me dijo que no debía irme. Que esa noche, aún guardaba secretos que cambiarían mi destino para siempre. Volví a la cocina, pero ya no era la misma. Las palabras de Adrián del Solar seguían resonando en mi cabeza como un eco imposible de ignorar. Quédate hasta el final de la fiesta, será una noche que no olvidarás. Intenté continuar con mis tareas, fingir normalidad, pero mis manos temblaban levemente cada vez que cogía una copa, cada vez que alguien me hablaba. Sentía una energía extraña en el aire. Como si algo invisible se estuviera moviendo a mi alrededor, cambiando lentamente el rumbo de todo. Pasó casi una hora. Los invitados seguían disfrutando de la fiesta, brindando, riendo, bailando al ritmo de una banda de jazz en vivo. Yo me mantuve discreta, sirviendo bandejas de aperitivos, evitando cruzar miradas con la señora Victoria o con cualquier otro que pudiera recordarme mi humillación anterior. Y entonces, volvió a aparecer. Adrián. Esta vez, no como un magnate inalcanzable observándome desde lejos, sino como un hombre que se acercaba con determinación, como si tuviera algo importante que decirme. ¿Tienes un minuto?, me preguntó, con una sonrisa amable. Mi instinto fue mirar alrededor, buscando al gerente del catering o a algún superior que pudiera regañarme por detenerme. Pero no había nadie. Solo nosotros dos. Asentí en silencio. Él me condujo hacia un rincón tranquilo del jardín, lejos de las luces principales, donde la música llegaba como un susurro lejano. Allí, bajo las estrellas, me miró directamente a los ojos. Lucía. ¿Sabías que tu madre y yo nos conocimos hace muchos años? Abrí los ojos, sorprendida. ¿De verdad?, pregunté, apenas susurrando. Sí, asintió, fue en otro tiempo, en otra vida. Éramos jóvenes, impetuosos, llenos de sueños. Su voz tenía un tinte de melancolía, como si hablara de un recuerdo perdido que aún dolía.
¿Fueron amigos? Me atreví a preguntar. Adrián sonrió, una sonrisa triste, cargada de significado. Mucho más que eso. Mi corazón dio un vuelco. Una parte de mí empezó a entender, aunque aún no me atrevía a creerlo. ¿Ella le habló de mí alguna vez? Pregunté, sin poder contenerme. El rostro de Adrián se endureció un instante, como si recordara algo que le doliera. No. Suspiró, no supe de ti hasta hoy, no supe que había dejado algo tan importante atrás. Las palabras colgaban entre nosotros, pesadas, llenas de promesas rotas y oportunidades perdidas. Yo quería preguntar más. Quería exigir respuestas. Pero al mismo tiempo, tenía miedo. Miedo de que todo fuera un error. Una cruel coincidencia. Una broma del destino. Adrián, como si pudiera leer mis pensamientos, se inclinó ligeramente hacia mí. Esta noche, Lucía, pienso arreglar los errores del pasado. Me miró con una intensidad que me atravesó el alma. No tienes idea de lo importante que eres, no solo para mí, sino para todo este mundo que hoy te humilló sin saber quién eres. Sentí que las lágrimas amenazaban con traicionarme otra vez, pero me forcé a mantener la compostura. No podía permitirme caer, no aún. Adrián puso una mano suave sobre mi hombro, en un gesto tan paternal, tan lleno de ternura contenida, que me estremecí. Confía en mí, dijo simplemente. Y en ese momento, supe que algo grande estaba por venir. Algo que cambiaría mi vida para siempre. Pero también supe que no sería fácil. Porque cuando la verdad sale a la luz, no todos están preparados para enfrentarla. El tiempo parecía haberse vuelto líquido, deslizándose lentamente entre mis dedos mientras el momento se acercaba. Volví a la terraza, como me había pedido Adrián, con el corazón golpeándome tan fuerte en el pecho que sentía que todos podían oírlo. Los invitados estaban reunidos alrededor del escenario improvisado que habían montado junto a la fuente central. Las luces suaves, las mesas decoradas con flores blancas, el murmullo de conversaciones animadas. Todo creaba una atmósfera mágica que contrastaba brutalmente con el torbellino que llevaba dentro. Me situé en un rincón, lejos de los focos, casi escondida detrás de una columna. No quería destacar. No quería ser vista. Y sin embargo, pronto, todo el mundo me miraría. La orquesta dejó de tocar, y un silencio expectante cayó sobre los invitados. Adrián del Solar subió al escenario. Vestido con un impecable traje oscuro, irradiaba autoridad y presencia. Cada movimiento suyo captaba la atención de todos. Tomó el micrófono y sonrió. Buenas noches a todos. Su voz resonó cálida, firme, gracias por acompañarme en este día tan especial, no todos los días uno celebra un año más de vida rodeado de tantos amigos. Risas y aplausos educados llenaron el jardín. Pero yo sentía que había algo más en el aire. Una tensión invisible. Un susurro que corría entre las copas de champán y los abanicos de seda. Adrián esperó a que el murmullo se apagara. Luego, su expresión cambió. Se volvió más seria, más intensa. Esta noche, quiero compartir con ustedes algo mucho más importante que una celebración, algo que cambiará mi vida. Los invitados se removieron en sus asientos, intrigados. Victoria, la mujer que me había humillado, frunció el ceño desde su mesa en primera fila. Yo apenas podía respirar. Adrián continuó, con la voz cargada de emoción contenida. Hace muchos años, cometí errores, perdí algo que era más valioso que cualquier fortuna, y esta noche, el destino me ha dado una segunda oportunidad. Hizo una pausa. Yo sentía las lágrimas asomando en mis ojos, pero luché por contenerlas. Entonces, miró directamente hacia donde yo estaba. Esta noche he encontrado a mi hija. Un murmullo de incredulidad recorrió la multitud. Algunos se rieron nerviosamente, creyendo que era una broma. Otros se miraron entre sí, confundidos. Sí, lo han oído bien, afirmó Adrián, mi hija. Los murmullos se convirtieron en un zumbido insistente. Victoria palideció visiblemente. Los empresarios más importantes de la ciudad susurraban frenéticamente entre ellos. Y entonces, el golpe final. Su nombre es Lucía Mendoza, y no solo es mi hija, sino mi única heredera. El silencio fue absoluto. Un silencio tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Vi cómo todos giraban sus cabezas al mismo tiempo, buscándome entre la multitud.
Sentí todas esas miradas encima de mí. La incredulidad. La envidia. La curiosidad. Y también, el miedo. Victoria se levantó bruscamente de su asiento, su rostro una máscara de horror. Yo di un paso adelante, temblando, como si caminara dentro de un sueño. Adrián bajó del escenario y vino hacia mí, abriéndose paso entre los invitados como Moisés separando las aguas. Cuando estuvo frente a mí, extendió la mano. Ven, hija mía. Mi mundo se tambaleó. Pero di el paso. Y cuando su mano cálida rodeó la mía, sentí algo que no había sentido en toda mi vida. Pertenencia. Subimos juntos al escenario. Los flashes de las cámaras estallaron a nuestro alrededor. Las bocas se abrieron en susurros frenéticos. Las copas temblaron en manos inseguras. Adrián me abrazó ante todos. Y yo. Yo cerré los ojos, dejando que el peso de la humillación, el dolor, la soledad, cayeran de mis hombros para siempre. Porque en ese momento, entendí. Ya no era la camarera invisible. No era la basura que podían pisotear. Era Lucía Mendoza del Solar. La hija de un multimillonario. La heredera. Y nada. Nada volvería a ser igual. Desde el escenario, veía los rostros. Rostros que apenas una hora antes me habían ignorado, despreciado o tratado como si fuera aire. Ahora. Esas mismas personas me miraban con una mezcla de asombro, confusión y codicia. Era como ver cómo el verdadero rostro de cada uno de ellos emergía a la superficie. Sin máscaras. Sin hipocresía. Los murmullos eran ensordecedores, aunque intentaban mantener las voces bajas, como si un susurro pudiera esconder la crudeza de sus pensamientos. Vi a Victoria, la misma que había gritado que yo era basura, agarrarse al brazo de su esposo, pálida como la cera. Sus ojos, que antes rebosaban superioridad, ahora estaban llenos de un miedo feroz. Otros, que jamás me habían dirigido una mirada, se apresuraban ahora a esbozar sonrisas amables, a hacer gestos de saludo, como si en cuestión de segundos yo me hubiera convertido en alguien digno de su atención. Una mujer elegante, envuelta en seda azul, se acercó al escenario. Señorita Mendoza, dijo, exageradamente dulce, ha sido un verdadero honor conocerla esta noche, espero que podamos conversar pronto. Y tras ella, vinieron más. ¡Qué maravillosa noticia! Es usted el vivo retrato de su padre. Siempre supe que había algo especial en usted. Mentiras. Hipocresía. Interés disfrazado de cortesía. Sentí una punzada amarga en el pecho. No era estúpida. Sabía que para la mayoría de ellos yo no era Lucía, la persona. Era Lucía, la hija heredera. Un nuevo peón en su tablero social. Una oportunidad que no podían desperdiciar. Vi hombres de negocios acercándose a Adrián, dándole palmadas en la espalda, riendo de forma exagerada. Vi a mujeres de la alta sociedad susurrando a sus hijas, empujándolas discretamente hacia mí, como si un saludo ahora pudiera asegurar una amistad valiosa para el futuro. La misma gente que se reía cuando Victoria me humilló. La misma gente que no había movido un dedo para defenderme. ¿Y Victoria? Ella intentó acercarse. Con pasos rápidos, casi desesperados, se abrió camino entre los invitados. Señorita Mendoza, dijo, forzando una sonrisa temblorosa, quiero disculparme por mi comportamiento anterior, fue un malentendido. No sabía. No sabía quién era yo. Eso quería decir. No sabía que yo era importante. La miré fijamente. Recordé el champán derramado, las risas, las miradas de desprecio. Y entonces, algo cambió en mi interior. Ya no sentía miedo. Ni rabia. Solo, indiferencia. No se preocupe, señora Victoria, dije, con una sonrisa fría, entiendo perfectamente cómo piensa la gente como usted. Le tendí una copa de champán, imitando el gesto que ella me había obligado a hacer unas horas antes. Brindemos, ¿quiere? Por las sorpresas de la vida. Victoria palideció aún más, pero aceptó la copa con manos temblorosas, forzada a sonreír para mantener las apariencias. Algunos invitados, al ver la escena, desviaron la mirada, incómodos. Otros sonrieron discretamente. Yo, en cambio, me sentía más fuerte que nunca. Por primera vez en mi vida, no necesitaba la aprobación de nadie.
No tenía que pedir perdón por existir. No tenía que encogerme para caber en un mundo que antes me rechazaba. Porque ahora, el mundo era mío también. Y apenas comenzaba a descubrir el poder que llevaba dentro. La fiesta terminó mucho más tarde de lo que esperaba. Algunos invitados se quedaron hasta pasada la medianoche, intentando acercarse a Adrián o a mí, buscando desesperadamente una excusa para iniciar una conversación, para no quedar fuera de la historia que acababa de reescribirse frente a sus ojos. Yo me mantuve firme, educada pero distante. Respondía lo justo, sonreía cuando era necesario, pero dentro de mí sabía que no debía confiar en aquellas sonrisas brillantes. Había aprendido en cuestión de horas lo que muchos tardan toda una vida en entender. El poder atrae, y el poder también envenena. Adrián me acompañó casi todo el tiempo, como un escudo silencioso. Cada vez que sentía que las miradas o las palabras me presionaban demasiado, bastaba con mirarlo y sentir su apoyo incondicional. No era solo el gesto público de un millonario reconociendo a su hija. Era algo más profundo. Una necesidad genuina de reparar el daño, de construir un puente sobre los años perdidos. Finalmente, cuando el último invitado se marchó y la mansión volvió a sumirse en una calma casi irreal, Adrián y yo nos sentamos en la terraza, bajo un cielo estrellado que parecía mucho más cercano esa noche. ¿Cómo te sientes?, preguntó, sirviendo 2 copas de vino. Pensé en mentir, en decir que estaba bien. Pero decidí ser honesta. Abrumada, cansada, asustada, admití, con una sonrisa cansada, pero también libre. Adriana sintió, como si entendiera exactamente lo que sentía. Nada de esto será fácil, Lucía, dijo, hay personas que intentarán acercarse a ti por interés, otros que te mirarán con envidia, y algunos que nunca te aceptarán del todo. Lo miré a los ojos, viendo la seriedad en su expresión. ¿Y tú?, pregunté en voz baja, ¿tú me aceptas? Adrián dejó su copa a un lado y me tomó de las manos entre las suyas. Lucía, llevo toda la vida buscando algo que le diera sentido real a todo esto, a las empresas, al dinero, al poder. Hizo una pausa, y hoy he descubierto que ese sentido eres tú. Sentí un nudo formarse en mi garganta. No necesitábamos palabras grandiosas. En su mirada estaba todo. El arrepentimiento por el pasado, la promesa silenciosa de un futuro compartido. Nos quedamos en silencio durante un rato, simplemente disfrutando de la presencia del otro, de la paz después de la tormenta. La vida me había golpeado con fuerza. Me había humillado, arrastrado por el fango, puesto de rodillas. Pero también me había enseñado que las segundas oportunidades existen. Y que a veces, los milagros llegan cuando menos los esperas. Cerré los ojos, dejando que el aire nocturno acariciara mi rostro. No sabía qué aventuras me esperaban en este nuevo mundo. No sabía qué enemigos ni qué desafíos surgirían en el camino. Pero sí sabía algo. Ya no estaba sola. Y eso, lo cambiaba todo. Ha pasado un año desde aquella noche que cambió mi vida para siempre. Un año desde que dejé de ser simplemente Lucía Mendoza, la camarera, para convertirme en Lucía del Solar, la hija y heredera de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Un año en el que he aprendido más de mí misma que en toda mi vida anterior. ¿Fue fácil? No. No lo fue. Descubrí que ser reconocida no significa ser aceptada. Que el apellido no abre todas las puertas si no llevas contigo la dignidad y la fuerza para sostenerlo. Que muchos de los que ahora me sonríen lo hacen por conveniencia, no por amor. Pero también aprendí que la sangre no es lo único que define una familia. Adrián y yo hemos reconstruido una relación que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Él no intentó comprar mi cariño con lujos ni promesas vacías. En su lugar, me ofreció algo mucho más valioso, su tiempo, su apoyo, su respeto. Poco a poco, fui encontrando mi lugar en este nuevo mundo. No como un adorno brillante en sus fiestas, sino como una mujer fuerte, capaz de construir su propio camino. Hoy dirijo una fundación con el nombre de mi madre, María Mendoza, dedicada a ayudar a jóvenes de bajos recursos a acceder a la educación y las oportunidades que tantos merecen. Cada beca, cada puerta que abrimos, es un homenaje silencioso a aquella mujer valiente que me crió sola, sin pedir nada a cambio. Y cada vez que dudo, cada vez que el miedo intenta susurrarme que no soy suficiente, recuerdo aquella noche. La noche en que fui humillada. La noche en que me levanté. La noche en que descubrí quién era en realidad. No soy un apellido.
No soy una herencia. No soy las opiniones de los demás. Soy Lucía. Soy hija de la lucha. Y soy dueña de mi destino. Miro hacia el futuro con la cabeza en alto, el corazón valiente y una certeza inquebrantable. Nunca más volveré a dejar que me digan cuánto valgo. Porque ahora sé que mi valor viene de dentro. Y ese valor es algo que nadie podrá quitarme jamás.